Hola, mi nombre es Daniel Saldaña y a continuación voy a presentar sobre los derechos humanos dentro de la Unión Soviética para la clase de hitos históricos del siglo XX y XXI. En la Unión Soviética los derechos estuvieron extremadamente limitados y durante la mayoría de su existencia la población fue movilizada para apoyar a las políticas que eran promovidas por el Partido Comunista. Desde el inicio del régimen soviético hasta 1991, solamente existió un solo partido político y sus miembros ocupaban todas las posiciones gubernamentales. La libertad de expresión era suprimida y los disidentes castigados. Naturalmente, actividades políticas independientes no eran toleradas por el Estado. Estas podían consistir en participar en sindicatos obreros, corporaciones privadas, iglesias independientes o partidos políticos de oposición. De acuerdo a ideólogos comunistas, el sistema político de la Unión Soviética era una verdadera democracia, donde consejos de trabajadores representaban la verdadera voluntad de la clase trabajadora. En particular, la Constitución soviética de 1936 garantizaba el sufragio universal. Sin embargo, en práctica, el sistema no era tan democrático, ya que, por ejemplo, todos los candidatos habían sido seleccionados por el Partido Comunista antes de que empezaran las elecciones. Aunque la propiedad personal estaba permitida, había ciertas limitaciones. La tierra pertenecía al Estado, por ejemplo. Salud, vivienda, educación y nutrición estaban garantizados para todos los habitantes. Sin embargo, en práctica, estos derechos no siempre se cumplían. Por ejemplo, más de 5 millones de habitantes no recibieron nutrición adecuada y murieron de hambre durante la hambruna soviética de 1932 a 1933, y además esta fue tan solo una de varias hambrunas soviéticas. Migración y viajes al extranjero no estaban permitidos sin autorización directa del gobierno. De acuerdo al Código Criminal soviético, rehusarse a regresar del extranjero podía ser castigado con una condena que podía variar entre 10 años de cárcel o incluso llegar a la pena de muerte. El sistema de pasaportes de la Unión Soviética restringía la migración de habitantes dentro del país usando pasaportes internos. Durante grandes periodos de tiempo, los campesinos no contaban con pasaportes internos, por lo tanto, no se podían mudar a un pueblo o ciudad sin permiso del gobierno. Algunos presos, al ser liberados, solo tenían autorización para vivir al menos a 101 kilómetros de distancia de la ciudad más cercana. Viaje a las regiones fronterizas estaba altamente restringido para evitar intentos de escape de la Unión Soviética, que también podían ser castigados con cárcel que variaba entre 1 y 3 años. Para concluir, quiero decir que lamentablemente es imposible decir todas las formas en las que la Unión Soviética violó los derechos humanos. Fue un horrible régimen opresivo y autoritario que causó las muertes de millones y el sufrimiento de muchos más. El día de hoy, lo mejor que podemos hacer es recordarlo, para así poder aprender de las tragedias y evitar que algo parecido vuelva a suceder.